Buenos días, ¿qué tal? Soy Ali Lara, soy gerente de relación con socio. En nombre de la Cámara Española de Comercio, les doy la bienvenida a este webinar, Voces del Consejo, impartido por Salomé Fernández, quien es gerente general de INECOMEX, con el tema Retos y riesgos en la gestión de proyectos de infraestructuras ferroviarias. Este webinar tiene por objetivo dar voz a nuestros consejeros que guían un poco el proceder de la Cámara y consideramos a los consejeros grandes profesionales al frente de empresas relevantes, innovadoras, internacionales y socialmente responsables que entienden su entorno y buscan impactar. Dando continuación a esta serie de voces del Consejo, toca el turno a Salomé Fernández Villar, ingeniera de caminos, canales y puertos, con más de 16 años de experiencia en proyectos ferroviarios en fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento en Europa, España, en Croacia, en Oriente Medio, en Arabia Saudí, en América, en Chile, México, Panamá y Estados Unidos. Es subdirectora de la cuenta Norteamérica y Centroamérica para la gestión integral de la relación contractual con socios y clientes de proyectos aeroportuarios, navegación aérea, ferroviarios, transporte urbano y carreteras. Liderazgo del equipo de filial INECO en México, INECOMEX, con el cargo de gerente general de la compañía. Y bueno, antes de comenzar, les pedimos por favor mantener el micrófono apagado, la cámara abierta. Les recuerdo que este es un evento privado, por lo que cualquier difusión de la información brindada tendrá que realizarse con previa autorización de la cámara. En caso de surgir preguntas sobre el tema que expondrá Salomé, favor de levantar la mano y al final de la charla les daremos el turno y les pediremos que se presenten con su nombre y empresa que representan y realicen la pregunta. O si gustan, en el transcurso de la exposición, nos las pueden hacer llegar por el chat y al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Ahora le cedo la palabra a Joana Torrens, directora de la Cámara Española de Comercio. Joana. Muchas gracias, Ali. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En nombre de la Cámara les doy la bienvenida a la reunión de hoy. Retomamos, como decía Ali, bueno, este año hemos retomado el tema de ciclos de voces del Consejo para dar voz a los consejeros que guían el devenir de la Cámara. Nos parecen grandes profesionales al frente de empresas muy relevantes, innovadoras, internacionales, socialmente responsables y que atienden a su entorno y buscan impactarlo. Hoy tenemos el honor de contar con Salomé Fernández de INECO, que además es miembro de además de ser miembro de nuestro consejo, forma parte de la Comisión de Infraestructuras, de la Comisión PYME y del grupo de mujeres CAMESCOM. Entonces, sé que su agenda es complicada, entonces le agradezco doble, triplemente el tiempo que nos dedica a la Cámara y especialmente el día de hoy para acercarnos un poco más la labor de INECO con un tema tan sumamente interesante como es el de la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura ferroviarias, que está tan de vanguardia a día de hoy. Queremos que nos comparta un poco pues, su visión particular del tema y cómo se aporta un poco desde su trinchera al desarrollo del país. Sin más, una vez más, mil gracias, Salomé, bienvenida y adelante. Gracias, Joana. Bueno, a continuación les doy la palabra a Salomé Fernández con el tema Retos y riesgos en la gestión de proyectos de infraestructuras ferroviarias. Pues muchas gracias, Ali. Muchas gracias, Joana. Sabéis que siempre para mí es un placer colaborar con la Cámara, con las empresas socias, con las empresas mexicanas y españolas que estamos formando parte de la Cámara Española de Comercio. Y gracias por la invitación como consejera a compartir con todos vosotros y con los que se han interesado pues este tema. Agradeceros a los que os habéis registrado y los que estáis aquí presentes. Bueno, he preguntado un poco de qué ámbitos sois, qué empresas, para intentar orientar el contenido a todos vosotros. Sois de diferentes ámbitos, empresas de ingeniería, empresas también de construcción y otras de finanzas. Entonces intentaré que lo que cuente pues, pueda tener interés pues para la diversidad, ¿no?, de los que estáis aquí asistiendo. No sé si se está viendo ya la presentación, ¿no? La comparto. A ver, sí, vamos a ver cómo estaríamos. En compartir aquí pantalla, sí, y aquí está. ¿Me decís si la estáis viendo? Listo, sí. Vale, la voy a poner en modo pantalla completa. Ahí lo estáis viendo en el completo, ¿no? Bueno, pues el tema en el que hoy pues, vamos a compartir esta sesión es sobre los retos y riesgos de la gestión de proyectos de infraestructuras ferroviarias. Hablar de esto es hablar de un mundo de
de miles de horas de dedicación, ¿no? En función del tamaño del proyecto. De tal manera que, como os digo, ante la diversidad de la gente que podéis estar asistiendo, pues lo voy a enfocar para que sea una aproximación desde el punto de vista de lo que es el concepto, ¿no? de la gestión de riesgos, una forma muy básica, que luego nos sirva para poner algunos casos prácticos sobre los riesgos y algunos casos prácticos sobre los retos. El enfoque que le he dado a este contenido es desde la perspectiva de una empresa que se internacionaliza y qué es lo que tiene que, o qué es lo mínimo, ¿no? que debe abordar o que debe analizar para enfrentarse, ¿no? a un proyecto en el que participa en una gran infraestructura ferroviaria. Pero también tiene un enfoque para las empresas que estáis en México y que no os habéis internacionalizado, porque el mundo es cada vez más global y los equipos y las empresas que participamos en los proyectos son de diferentes partes del mundo. Ya no es raro que una infraestructura pues, esté participada por supuesto por las administraciones que la promueven en cada país, empresas de ese país, pero empresas también del mundo, ¿no? de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica o de Australia, ¿no? donde también hay ahora un gran desarrollo e impulso ferroviario. Bueno, pues desde el punto de vista de conceptos básicos, lo primero para mí es entender que cada vez el mundo es más global. Lo que se está diciendo, tenemos un entorno global. Aquí os presento INECO, que no os he comentado, bueno, es Ingeniería Economía del Transporte, es una empresa del Ministerio de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana del Gobierno de España y desde ya hace años, comenzamos muchos años a internacionalizarnos y estamos presentes en todos los continentes. ¿Esto qué nos lleva? Para empezar, conocer el país al que vamos. Hay a veces unas barreras de lengua, no solo de la lengua a lo mejor es común, pero el lenguaje no, de las palabras que estamos utilizando, entenderlas, los conceptos ferroviarios. Incluso os podría poner un ejemplo cuando estuvimos trabajando en el proyecto de alta velocidad Mercadena, trabajábamos con una empresa británica, el idioma del proyecto era el inglés, y esta empresa británica nos pidió el diccionario de traducción de términos ferroviarios que estábamos utilizando el equipo español, porque ellos utilizaban a veces para el mismo elemento una palabra diferente, ¿no? Esto es muy importante, el compartir una lengua común o un lenguaje, una terminología común. La cultura del país, por supuesto, el tema político, ¿no? Cambios políticos, cambios de administración dentro de un mismo gobierno, cambios del organismo que está gestionando esa infraestructura, cómo impactan en nuestro proyecto, temas comerciales, leyes comerciales, aduanas, importación, exportación. Fundamental entender esto, la geografía, orografía de nuestro proyecto. Bueno, eso a nivel técnico es fundamental cuando analizamos técnicamente el trabajo que vamos a hacer en una infraestructura, ¿no? Aspectos ambientales, por supuesto, geografía y sociedad. Cuando tú vas a un país o pretendemos trabajar en un país, en un inicio lo que nos planteamos es trabajar con nuestro equipo, ¿no? Y lo que llamamos el expatriado o el localizado, pero al final nos apoyamos en el equipo local, porque es importante adquirir el conocimiento del equipo que tenemos o de un socio local, ¿no? Y además saber qué tipo de egresados de las universidades pueden ser interesantes para nuestra compañía. Ese análisis es importante hacerlo. ¿Qué universidades son las que egresan titulaciones en las que nosotros necesitaremos luego trabajadores en nuestra empresa, qué nivel de formación tienen, cómo contactar con ellos? Bueno, pues todo esto, la educación en el país, etcétera, que es tan amplio, es muy importante analizarlo a la hora de trabajar en un país y a la hora de luego transponer eso a nuestro proyecto. Y de todo esto derivan riesgos, sobre todo por falta de experiencia, ¿no? Entonces, al final, ¿qué definimos? ¿Qué son los riesgos? En términos muy generales son situaciones, eventos, condiciones que son inciertas, que no las conocemos y que van a suceder. Fundamentalmente las analizamos desde la fase de una oferta y la fase de nuestro propio proyecto, pero que van más allá, que se cierra nuestro proyecto. Y esas situaciones o riesgos tenemos que entenderlas en dos conceptos.
En el efecto positivo, un riesgo puede tener un efecto positivo y resultar una oportunidad para nuestro proyecto y aportar al resultado de nuestro proyecto, y una amenaza, ¿no? Sobre los objetivos del proyecto. Y aquí yo creo que también es importante el remarcar esto. Nosotros definimos esto en función de los objetivos de nuestro proyecto, que puede ser diferente a los objetivos que pueda tener una administración o una infraestructura. Luego, impactan en función de qué es lo que a nosotros como empresa en cada proyecto nos requieren. En algún caso, bueno, como pongo ahí, pues busquemos la salud de los equipos que estamos, porque los riesgos a veces generan mucho estrés y tensión, y la salud del proyecto, ¿no? Al final, cuidémonos, ¿no?, en esto, sobre todo en proyectos grandes que llevan largo plazo, que requieren muchas tensiones, que, como digo, hay muchas cosas inciertas, y no olvidemos, o yo creo que es importante, no perdamos la perspectiva de la salud del proyecto y de la salud de los equipos que estamos trabajando en los proyectos. Entonces, bueno, pues en gestión de proyectos, a nivel de gestión de proyectos, project management, pues trabajamos con una metodología que cada vez está más extendida, que es la del PMBOK, y que se va adaptando, ¿no? Cada empresa la va adaptando pues a la propia filosofía de la empresa y a la particularidad de cada proyecto, ¿no? Al final se trata de que identifiquemos los riesgos, que los clasifiquemos, que los sepamos manejar. Como digo, los primeros ciclos de vida del proyecto, pues la oferta y el propio proyecto, de tal manera que durante nuestra toma de decisiones podamos generar que esas oportunidades se materialicen y eliminar o mitigar o incluso aceptar aquellas amenazas. Y en este sentido, bueno, pues se maneja desde el punto de vista fundamentalmente de alcance, de la calidad del proyecto, por supuesto el coste y la planificación, los plazos. Aquí yo os diría bueno, y sobre todo si hay alguno de finanzas, ¿no?, a la hora que a veces quieren o les gusta entender cómo hacemos en la gestión para cuando ellos evalúan, ¿no?, los riesgos a la hora del financiamiento. Bueno, pues yo sí os diría que cada empresa establece su criterio, ¿no? ¿Dónde se analizan los riesgos? 100% de los proyectos a partir de una cierta cuantía. En nuestro caso, por ejemplo, en proyectos internacionales se hace análisis y gestión de riesgos en el 100% de los proyectos del ámbito internacional. En el ámbito nacional se establece un límite por presupuesto o por impacto o por relevancia o por tipos de clientes. O sea, al final cada empresa va definiendo dónde establece sus rangos o sus límites a la hora de controlar, planificar, controlar, monitorear y ver el impacto que tienen los riesgos dentro de su proyecto y dentro del gran proyecto, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos el ciclo de vida. No me voy a extender mucho aquí, solo el mensaje de que es un proceso iterativo y que además secuencial, donde partimos planificando, como os decía, cómo queremos gestionar nuestros riesgos, cómo los vamos a identificar, categorizar, cómo los vamos a evaluar y cómo vamos a planificar las respuestas que les vamos a dar. Y ese ciclo itera tanto como nosotros consideremos que es necesario. Puede ser una vez al mes, una vez a la semana y en ciertos proyectos todos los días. Tener una persona o un equipo que está monitoreando el riesgo, sobre todo en grandes infraestructuras, cuando eres una oficina de gestión de un proyecto para un cliente. Esto requiere un equipo que trabaja diariamente en tener esto monitoreado, ¿no? Aquí, bueno, pues la metodología es medir la probabilidad de que algo ocurra, el impacto que produce nuestro proyecto y cuánto de severo es, ¿no? Y de esa manera diseñamos las estrategias. Yo el concepto que os quiero transmitir aquí es que esto es una metodología, primero, muy importante, muy relevante en los proyectos, que requiere mucha disciplina, ser lo más preciso posible y sobre todo una elevada dosis de experiencia. Es un área de especialización y de conocimiento. Y el otro concepto que os quiero transmitir aquí es que hay un cono de incertidumbre y que cada vez que tenemos más información y se va avanzando en un proyecto, la incertidumbre se va reduciendo, también porque parte de las cosas se van materializando. Entonces, en la fase de oferta tenemos mayor incertidumbre. Según avanza el proyecto, me parece muy interesante focalizar en la imagen gráfica que tenéis
bueno, no sé si es a mi mano derecha o a vuestra mano derecha, la que habla de las fases y veréis que inicia en estudios iniciales viabilidad, acabamos en la fase de construcción. Yo a esta le añadiría la fase de OPEX, la de operación y mantenimiento de una infraestructura, porque el riesgo no acaba en la construcción, el riesgo se puede seguir manteniendo en la fase en la que ya estamos operando la infraestructura. Luego, la oportunidad de minimizar el riesgo se concentra fundamentalmente en las partes iniciales, que es donde tenemos más capacidad de acción y es donde tenemos más posibilidad de tomar decisiones. A medida que avanza el proyecto y ya vamos cerrando criterios, y ya en un momento dado donde veréis que se cruzan las dos líneas de la gráfica, hay un punto de cruce que está entre el proyecto de ejecución y ya incluso la construcción, sobre todo en proyectos en los que según se va diseñando se va construyendo. Ahí el impacto del riesgo que tenemos se va disparando, cada vez es más alto. Y en esos riesgos entran, por supuesto, se van traduciendo en términos económicos. Los costes que tenemos asociados cada vez que hacemos un cambio, una modificación en fases ya avanzadas del proyecto de ejecución y ya durante las fases de construcción, pues se incrementan. No os diría si pues linealmente, exponencialmente, eso no lo sabría decir, pero sí que tengamos claro que es muy importante tener una buena planificación y unos buenos estudios y diseños previos. Cuanto más detallados, mejor. En línea general, esto no me voy a detener mucho porque en metodología yo creo que es tener unos conceptos para luego visualizarlo en los casos, ¿no? Estudiamos causa, riesgo, efecto, analizamos cuáles son los factores de riesgo para nuestro proyecto y los categorizamos. El nivel de categorización pues es el nivel de detalle que cada empresa en cada proyecto le queramos dar, ¿no? Y sobre eso, pues la probabilidad por el impacto nos da la severidad. Eso lo traducimos en matrices que pueden ir de, pues a veces son 3×3, 4×4, 5×5, de filas por columnas, de probabilidad por impacto, donde la zona verde, que es la de la baja severidad, no es que no exista el riesgo, pero lo que sí que nos indican cuando los categorizamos y nos dan estos resultados es que no son los que tenemos una prioridad en la acción o tenemos que estar activamente generando acciones o que sean más agresivas. Normalmente los proyectos donde nos vamos es a la zona que está en naranja y en rojo, en la que debemos evitar, bueno, ahí también hay una parte que no os he puesto aquí, ¿no? Que es la forma de actuar frente al riesgo, aceptando, transfiriéndolo a un tercero. Por ejemplo, un ejemplo es, yo no tengo capacidad en mi empresa en una cosa muy específica del alcance del trabajo, por ejemplo, sea, por ejemplo, la topografía, y necesitamos un experto del que tengamos de mayor expertise del que tenemos, a veces esto pues lo subcontratas, ¿no? Buscas a un servicio especializado o no tienes capacidad de abordarlo en plazo y es un requisito de tu proyecto, de contrato, como nos suele pasar, pues también otra forma es transferir ese riesgo. El incumplimiento de mi plazo lo transfiero a una empresa que sí que tiene esa capacidad y la convierto en mi colaborador, ¿no? Y en otros casos simplemente lo que nos queda es aceptarlo, decir, bueno, pues no podemos hacer nada, vamos a ver cómo actuamos para gestionar esa salida o ese impacto de la mejor manera posible. Yo creo aquí una cosa importante, lo que no se mide, pues no sabemos luego cómo impacta, entonces hay que traducirlo a pues unidades monetarias, ¿no? ¿Cuánto de bolsa de riesgos para las contingencias que me puedan venir voy a prever en mi proyecto para esos riesgos que tengo previstos? Incluso algunos, pues también se prevé una bolsa común para los imponderables que llamamos, ¿no? Aquello que no se ha podido identificar. Aquí esta diapositiva que os presento a mí me parece muy interesante. Esta es de elaboración propia, seguro que hay algunos otros que podáis identificar y clasificar incluso más riesgos de los que hay aquí. Establecemos aquí 4 categorías: la de tipo técnico, un riesgo que nos venga externo, los tipos organizativos y los propios de dirección o gestión de proyectos, ¿no? En los tipos técnicos yo destaco, pues, por supuesto, los requisitos técnicos de nuestro contrato,
las tecnologías que tenemos que usar y la disponibilidad de esas tecnologías dentro de nuestro proyecto. Algo fundamental en las grandes infraestructuras de proyecto ferroviario, la gestión de las interfaces. En interfaces, para los que a lo mejor no estén tan familiarizados, estamos hablando de aquellos requisitos o aspectos técnicos que tenemos que coordinar entre las diferentes disciplinas, entre la infraestructura y la superestructura, entre el sistema a nivel también de operación y mantenimiento, pues dentro de cada fase, la vía, con la señalización, con los sistemas de la energía. O sea, ahí todo eso que al final se traduce en todo el sistema ferroviario, pues igual que os digo con los riesgos, ocurre con las interfaces. Y de la buena gestión de las interfaces se mitigan o minimizan muchos riesgos. Luego esto es un tema clave. En temas transversales, pues las RAMs, ¿no? La fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad de la infraestructura, que es la traducción al español del término RAMs. Esta, que no es tan reciente, ya lleva pues, más de 20 y tantos años, ¿no? Cada vez hay más administraciones ferroviarias en el mundo, ya casi es un requisito obligatorio hacer el estudio de RAMs, tener un ISA, un Independent Assessor Assessment, o sea, un organismo independiente que nos emite un certificado en relación con esto, con la seguridad, la mantenibilidad, disponibilidad y fiabilidad de nuestra infraestructura. Y en ocasiones es un requisito, no siempre, y esto es importante también mencionarlo, para la puesta en marcha de una infraestructura. Por supuesto, la calidad, la funcionalidad y la normatividad. En relación con la normatividad os pondré un caso práctico, os contaré de un caso práctico en siguiente sección, ¿no? En cuanto a riesgos externos o de dónde nos pueden o debemos tener en cuenta posibles riesgos externos, subcontratistas y proveedores. Cada vez los proyectos son más complejos, intervenimos más empresas. Por eso en los contratos siempre suelen tener las cláusulas las administraciones de, en caso de que primero limitar la subcontratación, en muchos casos, y en más o a más, el tener que informar y que la propia administración ferroviaria contratante apruebe el subcontratista para las garantías, para saber que te da las mismas garantías que la empresa a la que han contratado para el servicio. Por supuesto, regulaciones dentro del país en el que trabajamos. Ahí la diferencia de la normatividad, cuando me refiero a normatividad, son las normas técnicas aplicables dentro del proyecto. Cuando me refiero a regulaciones, pues es todas las leyes, reglamentos o regulaciones, en este caso México, federales, estatales, que apliquen en todos los sentidos, a nivel financiero, a nivel laboral, a nivel aduanero, como decía, cómo se mueve el mercado, ¿no? Disponibilidad de recursos en el mercado o si te tienes que ir al mercado internacional. En este caso, pues ya sabemos el efecto, ¿no? De las importaciones, de las dificultades que puede haber para tener los materiales que se pueda necesitar o la maquinaria o otro tipo de necesidades, ¿no? que tengamos en el proyecto. El cliente en sí también puede ser un riesgo. Cambios de cliente supone un riesgo para el proyecto a lo largo de tu proyecto. El no conectar bien con el cliente, que no haya un buen entendimiento y de interpretación de los acuerdos y del alcance, también puede ser un riesgo a tener en cuenta dentro de nuestro proyecto. El de condiciones climáticas, que es un riesgo externo, pero está muy vinculado al riesgo técnico. Igual, por ejemplo, el de causa de fuerza mayor, que a veces nos olvidamos, pero, por ejemplo, a raíz de la situación COVID nos podemos dar cuenta del impacto que tienen nuestros proyectos, algo como nos ha sobrevenido, que ha sido el COVID. El tema de un terremoto, ¿no? Pues este tipo de situaciones son riesgos que en la mayoría de las ocasiones son de muy baja ocurrencia, pero cuando ocurren tienen un impacto muy alto. En cuanto a pues, temas de estabilidad política, que he mencionado en la introducción, la cultura y religión, fundamental, ¿no? Cuando vamos fuera a trabajar a diferentes países, en el caso, por ejemplo, de una cultura que pueda ser tan diferente a la nuestra, a la latina, a la española, pues, por ejemplo, en el entorno de Arabia Saudí, la religión
condiciona el propio proyecto, porque hay que hacer las paradas correspondientes pues, para el Ramadán, para los 5 rezos, y eso hay que respetarlo, preverlo dentro de nuestra planificación y de nuestras reuniones, de tal manera pues, que en otros casos no se contempla, pero en ciertos países, si no se ha tenido en cuenta, ha sido un riesgo y tiene un impacto con unos costes asociados. Como os decía, el idioma, el nivel de corrupción en un país también hay que tenerlo en cuenta, la seguridad jurídica y la seguridad pública. Hay países donde pues, tenemos que tener en cuenta que nuestros equipos pues, pueden tener pues, algún percance, ¿no? Hay países con temas de secuestro, robos por supuesto, etcétera. Todo esto pues, dentro de los riesgos externos, ¿no? A nivel organizativo, las diferentes dependencias del proyecto, lo que llamamos las terceras partes interesadas, pueden ser otros organismos, ejemplos, ¿no? Que una administración ferroviaria, que es la impulsora, por poneros un ejemplo que es muy práctico, ¿no? En este caso, pues en Tren Maya tenemos a Fonatur Tren Maya como promotora del proyecto, pero tenemos también que tener en cuenta a RTF o tenemos que la involucración de Sedena como operador de la línea, etcétera. Al fin, y otros más, ayuntamientos, grupos sociales, todo eso forma parte de las dependencias del proyecto, que pueden ser más lejanas o no, dependiendo del tipo de proyecto que nosotros tengamos, pero que a nivel de infraestructura son de vital relevancia, y os pondré algún caso después para que veáis de algún país hasta qué nivel impactan en los plazos y la dedicación que hay que tener a esta parte, ¿no? Pues por supuesto recursos, como os decía, con quién vamos a trabajar, no solo recursos materiales, sino los equipos que se van a formar, el grado de especialización. Aquí, por ejemplo, en México se está dando, con el impulso de los proyectos ferroviarios, pues la carencia, ¿no? Hay más demanda de recursos que oferta de los recursos con conocimientos o experiencia ferroviaria. Pues es una singularidad que se nos da aquí, ¿no? Pues por supuesto financiación, seguros y garantías, pues en función de todos estos riesgos, nos analizan y sobre todo en proyectos, además, no solo los que tengan una financiación pública, más aún los que requieren una financiación privada. El análisis que se hace de todo esto es muy exhaustivo. Y luego la parte de dirección de proyectos, ¿no? En un extremo he puesto lo técnico, en el otro la parte de gestión, que no es un tema menor, que tiene mucho impacto en el avance y buen progreso de un proyecto. Pues la planificación, las estimaciones económicas, el control económico, la anualidad, ¿no? Los pagos que se vayan a dar dentro del año. Como sabemos en las empresas, si no hay cash flow, pues también se retiene, ¿no? La actividad, o se controla, mitiga la actividad por esa incertidumbre, ¿no? de si hay fondos o no para acometer los trabajos. La comunicación fundamental, que haya va relacionada con el lenguaje y va más allá del lenguaje. El entendimiento, ¿no? El nivel de comunicación y que fluya entre las diferentes partes, que esté bien organizada, ¿no? Que no solo sea en un sentido, que sean los dos sentidos, que haya una retroalimentación y que se identifiquen, ¿no? A todos los que tienen que participar. A veces cuando alguien se queda fuera y entra tarde en el proyecto, no se ha tenido en cuenta y realmente es el que pone obstáculos porque tenía que haber decidido o aportado algo, ¿no? o porque se ha incorporado tarde y no ha habido posibilidad de que sus necesidades o requisitos se hayan contemplado y haya que reconfigurar en el proyecto cosas. Y eso afecta, como en el último término, pues al alcance. Yo aquí he intentado pues, que sea lo más amplia posible esta diapositiva en cuanto en dónde clasificamos riesgos. Seguro que hay algún campo más y además agradecería que conozca, que añádelo, porque esto es enriquecerlo, ¿no? Al final hay que ir a una visión lo más global, lo más integradora del proyecto y lo más completa posible. Entonces vamos a ir aquí a los casos prácticos. Yo espero que en esta primera fase, que no quiero entrar mucho no he querido entrar en metodología porque no es el objeto de esta sesión, pero sí que he creído importante el tener, hay unas nociones para el que no lo tenga, para que cuando llegas al caso práctico lo podáis encajar, ¿no? Decir, pues esto va aquí o esto se analiza allá, ¿no?
Bueno, pues el primer caso práctico, yo he puesto el riesgo político, porque este riesgo es inherente a todos los países. Hay cambios de administración, cambios de gobierno, cambios dentro del propio gobierno y cambios en los propios planes que tiene el mismo gobierno. Entonces, a este riesgo estamos expuestos todos los que participamos en una gran infraestructura ferroviaria. Yo he puesto aquí un ejemplo porque me parece casi de museo, ¿no? Esto que os pongo aquí es el anteproyecto del ferrocarril de alta velocidad, el primer anteproyecto de ferrocarril de alta velocidad en España, que era elaborado por Renfe y por INECO en el año 72. Fue para la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por BOU. Como sabréis todos, la primera línea que se construyó de alta velocidad en España fue el Madrid-Sevilla, no el Madrid-Barcelona. Y además se construyó, o sea, en este año se han celebrado los 30 años del Madrid-Sevilla. Yo os estoy hablando de un anteproyecto de hace 50 años. Con esto lo que os quiero transmitir es que a veces el proyecto que se entiende en inicio por una administración como intuitivamente el que tiene más sentido, ¿no? El unir las dos grandes ciudades en España, Madrid y Barcelona, los dos grandes pueblos de población, pues al final se transforma en que por otras circunstancias la primera línea de alta velocidad en España es el Madrid-Sevilla. Pues esto trasladado a donde queráis y particularmente aquí a México, pues todos tendréis en vuestra mente pues diferentes proyectos que se han ido alterando y modificando y que, pues como pueda ser, por mencionarlo, el del aeropuerto. Pues estamos, los que trabajamos en infraestructuras, expuestos, sujetos a este riesgo siempre. Y a veces, como parece causa de fuerza mayor, muy bajito la probabilidad que ocurra, pero cuando ocurre impacta de una manera muy importante, ¿no? Este segundo caso, que viene aquí ad hoc a la situación en México, es el riesgo regulatorio, al nivel en este caso, al nivel de gobiernos, ¿no? No al nivel de normativa, que para mí tiene esa diferencial. Y en este, pues yo creo que también es conocido por todos, ¿no? Es el de la ley de outsourcing, afecta a todas las empresas, nos obliga a adaptarnos, estamos tercerizando servicios. Y en particular a los que estamos en las infraestructuras ferroviarias, pues es una adecuación de constructoras, ingenierías, consultoras, los proveedores a esta ley a través de la definición de nuestros servicios de una manera clara, nuestra razón social y a identificarnos en los casos que corresponda como servicios especializados para poder trabajar o colaborar con ciertas empresas. Yo os he puesto ahí unos equipos de topografía porque al final es como muy clarito, ¿no? De la alta especialización que requiere pues, el equipo de topografía, ¿no? Pero podría ser aplicable a otros muchos servicios como los que estáis seguro en esta sesión, pues ya conocéis porque llevamos ya más de un año, va para dos, desde ya se anticipaba, ¿no? En el Senado, pues con este asunto, ¿no? Pues esto impacta y tiene un coste económico y además nos obliga bueno, pues a analizarnos primero internamente cada una de las empresas de cómo trabajamos, analizar las leyes y adecuarnos y adaptarnos. Y en el entretiempo, pues a tomar decisiones, ¿no? Con asunción de riesgos. Aquí también hay una asunción de riesgos que hay que medir. Y por eso os ponía este ejemplo porque me parecía muy clarificador. Y este otro, pues también. No, como comprenderéis, pues no vamos a entrar en detalles, pero es otro de los grandes riesgos técnicos, ¿no? Los accidentes ferroviarios. En este caso, pues todos somos muy sensibles al que ha ocurrido aquí en Ciudad de México, pero no debemos olvidar pues, que yo en mi mente tengo el que ocurrió en Santiago, en España, o el reciente, lamentablemente, que ha ocurrido en la línea de ferrocarriles de la Generalitat, que ha sido la semana pasada. Bueno, pues esto al final tiene un impacto en todas las empresas del sector, en la reputación de las empresas que nos dedicamos a esto, sobre todo en la pérdida de vidas, que para un profesional yo creo que es algo en lo que nunca queremos estar y que evitamos estar. Pero aquí en esta diapositiva yo lo que quiero transmitir es que tu proyecto se puede cerrar,
pero un riesgo técnico que no se ha identificado o que no se haya cerrado o mitigado o trasladado transita a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura y lo hereda la operación y el mantenimiento. Y en esa fase se puede a veces simplemente aceptar y convivir con él o tenés la posibilidad de monitorearlo y se puede ir gestionando, pero el que no está identificado y puede aparecer sin control o porque no se ha podido estudiar o porque nadie lo ha trasladado, pues es un riesgo altísimo. Por eso la importancia de la planificación y la identificación de los riesgos. Desde mi punto de vista y en mi experiencia, cuando hay algo que identificamos pues que no ha quedado como debía quedar al 100% y no tiene riesgo para la infraestructura, se puede operar con una monitorización, un mantenimiento, se hace. Quiero decir que aquí no debemos tampoco rasgarnos las vestiduras de, oye, es que vino y esta soldadura tenía un poro y pero el poro progresa o el poro se ha quedado. Va a soportar las cargas, va a soportar las tensiones, en eso hay expertos, se monitorea. Que el poro progresa, cortas la soldadura y la sustituyes, que no se puede trabajar con ella sabiendo en qué condiciones estás trabajando con ella. Esto es un ejemplo que os pongo para que a veces se ponen estas cosas en términos de negro y blanco. En una gran infraestructura no hay negros, no hay blancos, porque hay tantas empresas involucradas y tantos aspectos a los que atender que causas únicas, al menos en mi experiencia, a veces pues no son detectables, o sea, no se identifican las causas únicas. Y este otro riesgo es el de normatividad, pero es un riesgo, en este caso es un ejemplo que os pongo de la Administración Ferroviaria en Chile, la empresa de ferrocarriles del Estado chileno. En este caso aquí nosotros, INECO, participábamos con WSP Luis Berger como consultores, asesorando y generando la nueva normativa técnica ferroviaria que están ya implantando de aplicación en esta red ferroviaria. ¿Por qué os lo traslado como riesgo para las empresas o para los que participan, ¿no? Esto llevó 1 año y medio generar toda esta nueva normativa entre el 2019 y principios del 20. Y se analizaron, se catastraron la normativa local que tienen o procedimientos. Esta administración quería trabajar con la normativa europea e integrar también las normativas americanas, las AREMAS, las ARR. Al final aquí se trata de un trabajo de integración de 3 tipos normativos y que puedan coexistir. Y además luego de una implementación, que es lo que os quiero decir en cuanto al riesgo. Una empresa que está trabajando en esta red y que pretende trabajar en esta red, lo primero ya que tiene que hacer es saber y conocer, comprar las nuevas normas, conocerlas, analizarlas, porque son los requisitos con los que se les va a pedir trabajar. Cuando hablamos de un plan de implementación, como vais a ver aquí, en 2020 se aprueba la normativa. Durante el 2021 finalizan por parte ya de EFE a ir al siguiente nivel de aprobación de sus reglamentos y este año 2022 por fases empiezan a ponerlas en marcha, a implementarlas dentro de su red. Tenéis que tener la perspectiva aquí de que estamos hablando de que para cambiar el marco normativo de una red están trabajando desde el 19 hasta el 22. Y un equipo entre consultores que hemos estado y de la propia administración de 150 personas exclusivamente trabajando sobre el tema normativo. ¿Qué implica para las empresas? Los proyectos, como lo tienen planteado, los proyectos que estaban en curso siguen aplicando la normativa que tenían en sus contratos. Los contratos nuevos entran con la nueva normativa. Y a otros se les da por el tiempo o el plazo que tienen largo de su contratación con EFE, se les da un tiempo para adaptación, porque lo que pretenden es que haya ya un momento en el que todos los que están trabajando en esta red estén trabajando en la nueva normativa, no en la antigua. Por eso es un riesgo, porque el que está trabajando con ellos tiene que adecuarse, el que no está trabajando con ellos lo que tiene que conocer es su normativa para poder entrar en su red. Luego ahí pues cada empresa tiene que ir midiendo, ¿no? Incluso alguna empresa que no es capaz de adaptarse puede sacarla de este mercado.
Luego ahí tienes hasta ese riesgo extremo, ¿no? Salgo de ese mercado porque como empresa pequeña proveedora no tengo capacidad de adaptarme como suministrador o mis equipos no se adaptan a los requisitos de esta nueva red. Y en este otro apartado, que ya es el último, no sé qué, vamos más o menos bien de tiempo, porque quería dejar también unos minutitos al final para si tenéis alguna cuestión y soy capaz de responderla, pues tener ese tiempo, ¿no? Casos prácticos. Pues mira, uno de los que yo creo que además tiene, bueno, pues yo he dedicado aquí 7 años profesionales, pues para mí de enorme cariño, ¿no? A esta línea, la línea de alta velocidad Meca-Medina, denominada Haramain. Son 450 kilómetros, de los que 390 kilómetros transcurren bajo las condiciones desérticas. La velocidad comercial de esta línea son 300 kilómetros por hora, es una línea solo para viajeros, pasajeros, no entran las mercancías. Bueno, ancho internacional, lo que llamamos el ancho estándar 1435, y 35 trenes. Bueno, pues aquí como estamos en la Cámara Española, pues destacar que aquí participaron 12 empresas españolas y 2 empresas locales, Alrosan y Alsula. El resto pues es una línea, digamos, con una marca importante española. De esta línea lo que quería destacar son los riesgos por las condiciones ambientales extremas, el entorno desértico. Para empezar, para los que estaban trabajando allí, las comunicaciones cuando te mueves por este país tienen que ser vía satélite y tienes que asegurarte muy bien de llevar baterías, no quedarte tirado en medio del desierto en un tramo. Son largas extensiones de terreno donde no hay caminos o el camino se pierde porque queda escondido por una tormenta de arena, donde casi no hay asentamientos o gente más que en pequeñas, o sea, en las grandes ciudades y alguna población. Donde no vas a tener acceso a combustible, luego tienes que viajar con tu depósito lleno y con alguna lata, como decís aquí en la cajuela, en el maletero, agua y provisiones, comida, mapas, etcétera. Ese es el día a día de un equipo que está trabajando o ha estado trabajando y los que están ahora en la operación en este entorno, ¿no? Temperaturas durante el día de más de 50 grados y durante la noche gran descenso de temperaturas. Estamos hablando de temperaturas extremas, tanto en negativo como en grados bajo cero como en positivo. Las tormentas de arena, que es lo que conocéis, pero a veces no se habla del movimiento de dunas que se van trasladando hacia la infraestructura o del polvo en suspensión. No tienes por qué tener la tormenta o esperar la tormenta, pero sí que es un ambiente que tiene un alto contenido de polvo en suspensión. Y por otro, a veces se olvida porque estamos en el desierto que cuando llega una lluvia, llega una tormenta y lo que se produce es un lodazal para el traslado o una riada. Luego, estos dos climas o dentro de este clima o estas condiciones, los aspectos extremos. ¿Esto en qué se traduce? En medidas que se tomaron dentro de Meca-Medina, ¿no? En estas condiciones. Pues sobre todo sobre dos actuaciones, ¿no? En la protección frente a la arena y en la protección frente a la temperatura extrema. Cuando hablamos de protección frente a la arena, lo primero que se hace son poner barreras físicas. En este caso, una de las primeras decisiones era cuánta longitud se va a poner de vía en placa. La vía en placa había en hormigón frente a la vía en balasto. Había incluso ideas que se recibían de hacerlo en túnel, ¿no? Sí, claro, el coste económico de poner 450 kilómetros en túnel, pues me contaréis, ¿no? Cuando se puede llegar a unas soluciones de ingeniería pues más adaptadas y, como digo, con los riesgos medidos, ¿no? Pues la situación es cuánto se pone de vía en hormigón, de vía en placa, dónde debemos poner las barreras o muros tipo vegetal o tipo barrera física que ante el avance de duna las vaya pudiendo detener. En los edificios técnicos poner dobles puertas y que estas puertas se cierren automáticamente, ya no solo por un tema de temperatura en este caso, que también impacta, sino por un tema del polvo que entra dentro de los edificios y de los equipos. Y hay algo que los ductos, ¿no? Todos los cables, meterlos en ductos para protegerlos frente a la arena, porque por la erosión que produce la arena, el impacto de la arena. Y en otros casos, pues el tema del trabajo de mantenimiento. Estas líneas lo que requieren es un
una intensidad o una mayor intensidad que otras líneas porque no tienen estas condiciones en las inspecciones y trabajos de mantenimiento. E incluso, en el caso extremo, la parada del servicio. Y es algo que está contemplado, un número X de paradas de esta línea ante una tormenta de arena, pero igual que te puede dar ante una lluvia o una tormenta y tienes que desguarnecer la vía y hay que volver a reponerla y se prevé las paradas del servicio. Luego esto también hay que contemplarlo, el riesgo de parada. La protección frente a temperatura extrema, pues primero edificios de hormigón, protección, aire acondicionado, aire forzado para renovación del aire en el interior de estos edificios, coberturas con diferentes materiales para protección contra los rayos ultravioletas, se van deteriorando, se van rigidizando y se acaban partiendo. Como os decía, que todos vayan en ductos, tanto por protección por arena como por temperatura, protección para daños mecánicos, porque a veces en una tormenta pierdes el elemento y entonces entran las dresinas. Las dresinas son los vehículos de mantenimiento de las vías y pueden romper alguno de los elementos. Por supuesto, aquí también incrementar el mantenimiento y la parada del servicio. En este caso, pongo el ejemplo de la Rail Báltica, Lituania, Letonia, Estonia. Este es un proyecto de infraestructura, uno de los más importantes en 100 años en toda la zona del norte de Europa. Como empresas españolas, aquí de ejemplo, si alguna empresa se me olvida, por favor, perdonadme, pues estamos Ineco y Dom Ardanui. Y esta es una línea de tráfico mixto. Va a ser una línea de alta velocidad, 240 km/h para viajeros, y esto es muy importante porque es brutal a la hora de los requisitos y exigencias que va a tener esta línea, porque coexiste con trenes para mercancías para cargas a 120 km/h, cumpliendo con todos los estándares de interoperabilidad. Destacar aquí, bueno, pues que es una empresa financiada por la Unión Europea al 85%. En este, ¿qué quiero destacar como uno de los retos, ¿no? En el otro he destacado a nivel técnico el reto ambiental o de las condiciones ambientales, pues en este uno de los retos que tenemos y que es común a cualquier gran línea en el mundo, pero en este caso ya sabemos, los del norte de Europa y más con financiación europea, tiene ahí un tema de controles, la burocracia, ¿no? Para obtener las condiciones técnicas y el proceso tiene múltiples iteraciones y aplica a todos los elementos del diseño, va a un nivel muy de detalle a la hora de pedir a todas lo que llaman aquí affected parties, todas las partes que puedan estar implicadas, ayuntamientos, temas de energía, pequeños grupos, tienen participación y además una participación que obliga a que sea muy temprana, y esto lo que hace es alargar los plazos en el avance del proyecto, ¿no? Para poder llegar a construirlo, porque se trabaja mucho en esta fase previa para que todo esté bien identificado y luego construir. Y eso genera además que como haya tantas partes afectadas, lo que os hablaba de cambios de alcance de tu proyecto. Yo qué sé, algún ejemplo, por ejemplo, de dices, bueno, vamos a pasar por aquí, es una pasarela, y se comunica a todas las partes afectadas y no, es que pasarela no, eso mejor un paso inferior, porque ahí hay una condición X o este no entra en dimensión, o por ahí tenemos planeado el ayuntamiento que pase un carril bici y queremos que se añade. Pues todo eso va modificando el alcance y son riesgos que en inicio a lo mejor no tenías contemplado hacer. Y sobre eso luego se hacen las líneas de expropiación, lo que aquí definís como los derechos de vía, el right of way se llama también, o sea, en diferentes términos, pero al final estamos hablando de lo mismo. Otro de los casos que además creo que es muy interesante es el High Speed 2, ¿no? el HS2 en UK, en el Reino Unido. En este caso todavía va más allá de lo mejor de la perspectiva que tenemos de la Unión Europea y de esta línea, porque aquí lo voy a hacer corto. Lo que quiero que os quedéis es que para llegar a la línea de expropiación y a poder llegar a la finalización del proyecto, me gustaría que os quedaseis con las fechas, desde que se conceptualiza esta línea hasta que se prevé que se ponga en servicio, estamos hablando entre el año 2009 al 2040.
Yo creo que, o sea, con esto también, cuando quería traer aquí varias líneas, diferentes lugares del mundo, también os quería dar perspectiva de cómo se puede trabajar en diferentes sitios y luego que se manejan diferentes plazos y algunos son muy largos. Estamos hablando de más de 30 y tantos años o perspectivas de 30 años, ¿no? Para la consecución, ¿no?, de esta línea. En este caso, bueno, pues os ponía ahí un pequeño también para mencionar las empresas españolas que estamos ahí participando, pues está Dragados, está Sener, está Padacar, bueno, Ferrovial, que no me olvide por ahí ninguna, y las que se podrán incorporar, porque eso imagináis en 30 años, ¿no? O los que les queden de aquí al final, pues estamos hablando de 550 kilómetros. Y estamos todavía en la fase 1 en la obra civil. Desde el 2006, o sea, en la fase 1 se preveía que se iba a terminar en 2026, ahora ya estamos hablando del 2030 y estamos en unos 18 años, pero en el total de todas las fases se habla de 30 años. O sea, os podéis hacer aquí una idea al nivel de detalle o de burocratización o de aprobaciones parlamentarias, porque aquí cada diseño se aprueba, o sea, cuando se aprueba se lleva a rango de ley, de tal manera que ante un cambio de gobierno es más estable. Esos proyectos son más estables porque adquiere esa inversión el rango de ley. Y por último, también de reto técnico y de mejora de prestaciones, que me pareció muy interesante el caso de Turquía, de la Ankara-Estambul. Aquí había una línea que se mejoran las prestaciones y entonces hay trocitos de esta línea que van de construcción nueva y otros trocitos de la línea, otras secciones, que lo que se hace es mejorar las prestaciones para convertirla en una línea de alta velocidad para trenes a 250 kilómetros por hora. Estamos hablando también de una línea de unos 500 kilómetros. Como entre las adecuaciones para la alta velocidad, pues es la instalación del RTMS en nivel 1 para aumentarlo a una velocidad pues desde 70 a 120 kilómetros por hora, 250 para pasajeros y 120 kilómetros por hora también para mercancías. Ahí ya veis una cierta similitud con la Rail Báltica. El gran reto para mí, o sea, con otros muchos obviamente, que tiene esta línea es el del trabajo de una línea que está en servicio con una línea nueva que nos obliga a todas las empresas pues, a que cuando tú terminas tu trabajo va a pasar un tren al día siguiente, pues el dar garantías de que va a pasar con seguridad, ¿no? En este caso, este país, pues igual que le pasa a México, hay que tener en cuenta que es una zona de alta sismicidad, que se pasaban por diferentes terrenos muy, muy variados y de mala calidad y que en inicio no se habían identificado en su totalidad, luego hubo que adecuarlos. Como os digo, la convivencia de dos sistemas, el de una red convencional y el de una línea de alta velocidad, según se va adecuando, y eso obliga a tener sistemas embarcados para las dos líneas en los trenes que puedan entenderse con los dos sistemas de comunicación. Y una de las conclusiones a nivel nuestro, ¿no?, que decimos es que a veces aprovechar trazados antiguos no es lo más rentable y a veces merece más la pena pues irte ya a una infraestructura, hacerla toda nueva desde cero y dejarla convencional pues para un uso y la otra que estás construyendo para otro. Porque esa convivencia, como os digo, tiene mucho reto técnico y al final, mira, una de las cosas que en los foros que tenemos de los distintos países, ¿no?, entre los directores de las diferentes regiones, es la alta complejidad que hubo para la empresa, como os decía, certificadora, la de LISA, de certificar una línea o ir viendo los riesgos que había de seguridad a lo largo de la ejecución de esta línea. Espero no haberme alargado mucho y no haber sido muy, muy pesada. Me he quedado en la hora. Yo no tengo prisa de quedarme a atender lo que queráis comentar. No te preocupes, Salomé, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levantar la mano o hacerlas llegar por el chat. Susana, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, buenos días a todos. Salomé, agradecerte enorme semejante plática que nos has dado, en la que nos has regalado muchísimo conocimiento. Entonces, bueno, agradecértelo porque de aquí me he llevado yo unas cuantas notas
para aplicar en mi día a día de proyectos. Si bien los que yo manejo son de tecnología, creo que hay cierta afinidad luego en temas de procedimientos, ¿no? y de procesos. Sí que tengo una pregunta, Salomé. Gran compañía, grandes infraestructuras, la pregunta lógicamente yo como representante de la Comisión PYME que soy, ¿no? ¿Qué tanto es importante para vosotros cuando llegáis a cada país el apoyaros en pymes? ¿O solo os apoyáis en grandes ingenierías también locales? O no, o también trabajáis con pymes que os puedan dar valor. Sí, pues gracias Susana por tus palabras y además gracias porque sé que allá donde estás presente siempre estás velando por los intereses de las pymes, que creo que además en esta Cámara es muy importante porque sois la mayoría de las empresas. A nivel de gran proyecto, obviamente en socios se suelen buscar socios donde tenemos experiencia previa, porque eso es muy importante a la hora de afrontar proyectos con estos retos, el saber que ya ha habido algún precedente e incluso socios locales. Para nosotros es muy importante trabajar como ingeniería y como consultoría, pues con empresas mexicanas de ingeniería consultoría que nos pueden aportar un conocimiento que nosotros, hombre, vamos desarrollando porque ya llevamos aquí 20 años, pero que en un inicio, cuando desembarcas en un país, es fundamental. Y al nivel de pymes, por supuesto, nosotros tenemos en nuestros proyectos aquí en México y trabajamos con, bueno, algunas no son tan pymes, podemos ser pymes aquí, ¿no? Pero sí que nos apoyamos en aspectos de especialización, en mediciones, en laboratorios. Aquí en México nosotros no hacemos esos trabajos, no tenemos capacidad, ni tenemos experiencia, ni tal conocimiento tan especializado aquí. Entonces, os necesitamos, nos apoyamos en vosotros. Ojalá nos pudiéramos apoyar más porque tuviésemos más proyectos, pero esa es la realidad. Pero igual que lo hacemos en España. Yo cuando os ponía algún ejemplo, pues recuerdo de alguno de mis proyectos cuando trabajábamos en Croacia. En la parte de energía tienen unas leyes y unas normas tan específicas que nuestros ingenieros de energía, y además que uno se trabajaba en inglés, pero luego había que traducirlo al croata, de tal manera que nuestra decisión fue trabajar directamente con una ingeniería local que hiciese esa parte de nuestro diseño directamente en croata y nos lo tradujera al inglés. Al final es una traducción, por supuesto, certificada, de tal manera que nosotros lo que revisábamos, evaluás, ¿no? Como cuando haces una subcontratación, es su trabajo y que era adecuado a las normas locales. Porque, como os digo, cuando vas fuera, la normatividad pues, puede ser la base, lo que os digo, la local, la europea a nivel ferroviario y la americana o estadounidense, ¿no? Las AREMAs, las ARs. Y cada vez la integración de estas normas en aplicación en unas partes u otras se va dando más, porque nos tenemos que adecuar a las necesidades de la red de cada país, al material que ya tienen, a los equipos que ya tienen, al conocimiento que tienen. O sea, no implantas una red de repente, ¿no? Y se desarrolla, así, bueno, el caso de Arabia sí es un ejemplo, porque no tenía línea ferroviaria, la primera, a estos niveles era la de alta velocidad, tenía una línea de mercancías, pues que no estaba ni siquiera electrificada, ¿no? Pero es un caso muy particular. En otros países ya hay historia de ferrocarril. Entonces, a tu pregunta de pymes, por supuesto, las pymes necesarias, los servicios especializados necesarios, y a veces no porque nosotros no sepamos, sino porque es que vosotros lo sabéis mejor y tenéis más capacidad. Muchas gracias, Salomé. Y de verdad que felicidades por la plática porque ha estado súper interesante. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Salomé, una pregunta tenemos por aquí. Basado en la clasificación de riesgos que mencionaste, en México, aparte del regulatorio como la ley de outsourcing o el tema del metro, ¿cuáles serían los riesgos en esta clasificación de técnicos, externos, organizativos y dirección de proyectos que han identificado? Por aclarar un poco más la pregunta. Sí, los riesgos en México, aparte de, mencionabas el regulatorio como la ley de outsourcing o el del metro,
¿cuáles serían los riesgos que han enfrentado específicamente aquí en el país o que han identificado? Bueno, yo gracias por la pregunta. Riesgos son todos y los que estéis aquí incluso de la parte financiera y legal, ya no solo los técnicos. Tened en cuenta que al final, cuando ya has trabajado o vas viendo diferentes administraciones, infraestructuras ferroviarias, hay un bloque común que es el conocimiento que vamos adquiriendo de nuestro país, ¿no? Y que luego es el que llevamos a otros lugares, pero que esto no es un copia-pega. No se copian pegas en líneas ferroviarias ni en metro. ¿Por qué? Porque además la diversidad que existe, para mí una de las claves cuando aprendí de las tecnologías, por ejemplo, es trabajar con lo que decimos Proven Technology, con tecnología probada, incorporar una nueva tecnología, una adaptación o una adecuación a lo que ya está probado en una línea, un sistema ferroviario, requiere pues ensayos, laboratorios, pruebas, una sección en un lugar donde van pasando unos trenes y se va viendo el comportamiento. Ahí estamos también asumiendo riesgo, ¿no? Como profesionales, como digo siempre, medido y desde el conocimiento y la experiencia y la especialización, ¿no? Pero cuando me dices en México, es que en México no va a ser diferente a otro país. Tenemos los mismas inquietudes o las mismas necesidad de aplicación. Por ejemplo, un riesgo que puedo haber, que ahora que estoy un poco hilando y viendo y visualizando los posibles riesgos, está, como os decía, el tema riesgo normativo, ¿no? Que no lo veo como un riesgo a día de hoy, pero sí como una necesidad. Sí que hay una necesidad de un mayor, sobre todo por el impulso que se está dando aquí en México a las líneas ferroviarias con viajeros, un mayor desarrollo normativo sí que es una necesidad, pero en tanto en cuanto dentro de una línea se tenga claro cuál es el catálogo de normas que se están aplicando, pues ese es el catálogo de la norma. O sea, de esa línea, perdón, o de ese proyecto. El tema está más allá cuando queremos que una línea se convierta o que varias líneas se conviertan en una red. Ahí hay un riesgo también, ¿no? El de hacer que exista esa interoperabilidad entre las diferentes redes, entre las diferentes líneas para que se conviertan en una red. Y más allá, el transpaís, ¿no? El que sea entre diferentes países, no solo dentro de México, que es una visión de futuro también, ¿no? A lo que tendemos todos los países, ¿no? A esa conexión no solo interna en el país, sino a que sea una conexión dentro de Europa, pues por eso se desarrollaron las normas de interoperabilidad y aquí en el entorno de México, por supuesto, el TEMEC de Canadá, Estados Unidos, México y hacia más Centroamérica, por supuesto. Gracias. Joana, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, primero agradecerte nuevamente y sumarme a la felicitación de Susana por ilustrarnos con tanto conocimiento. Y yo desde la cancha menos técnica, teniendo en cuenta que estáis en muchos países, con múltiples factores, lo explicabas muy bien, algunos de ellos muy volátiles. ¿Hay alguna metodología para ver cada cuándo tienes que revisar los riesgos? Hay monitoreo, me queda claro, lo has dicho, pero más allá del monitoreo, decir, a ver, vamos a revisar o algún tipo de riesgo en específico o no. Cada caso es realmente muy particular. ¿O se ha logrado algún tipo de metodología ahí? Sí, mira, aquí yo os puedo hablar de nuestra compañía, ¿no? Como os decía, cada empresa va particularizando la metodología, ¿no? Y vas generando, pues en nuestro caso, el 100% de los proyectos internacionales se exige responsables de los riesgos. Además, los riesgos los separamos entre riesgos técnicos y lo que llamamos riesgos corporativos, donde entra todo el riesgo comercial, financiero, legal, contractual, etc. Y hay especialistas que se dedican a analizar el riesgo en estos dos grandes ámbitos.
Luego puedes categorizar como por cuantía, ¿no? ¿Dónde genera el riesgo mi proyecto? Una forma de medir también es el impacto que va a tener dentro de tu compañía, ¿no? Si yo tengo un riesgo, soy capaz de controlarlo dentro de mi propio proyecto. Ese riesgo puede ser elevado, por ejemplo, yo que soy responsable de una región, tiene impacto dentro de lo que estoy haciendo en mi país, en este caso en México, o tiene impacto en los resultados de toda mi cuenta, o tiene un impacto que va más allá y va a ir a los resultados de la compañía, va a afectar al nivel de la compañía. Eso te permite también ver a la hora de estudiar los riesgos con qué nivel de detalle o cuánto, porque o sea, luego que no podemos volvernos locos, no se puede estudiar 100% todos los días en todos los proyectos. No es práctico, no es eficiente y a veces no es necesario. Luego también ahí está el criterio, ¿dónde es necesario? Y eso, por eso decía la rigurosidad, ¿no? Y la alta especialización también en esto y la experiencia. Si a veces con la falta de experiencia la tendencia es, pues yo lo estudio todo y lo miro todos los días y todas las semanas. Pues oye, estás desperdiciando recursos. Por eso hay que ver el alcance que tienen tus riesgos y hasta dónde. Si un riesgo que tú controlas dentro de, imagínate, tienes un proyecto que es un estudio y estás hablando de 50.000 dólares y riesgos bajísimos, tal, pues a lo mejor no requiere que hagas un estudio de riesgos. Claro, si estás dentro de una compañía donde maneja millones, si eres una pyme, que ahí me estará Susana, que defendiendo a las pymes, oye, pero si yo mi cartera son 300.000 dólares, ¿cómo no voy a mirar los riesgos de algo que son 50.000 dólares? Tiene importancia en mi empresa. Claro que los tengo que mirar. Ahí también hay que tener dimensión, ¿no? De cuánto afecta a tu empresa. Y en función de eso vas a entrar a tu nivel de detalle de la aplicación de esta metodología, ¿no? Y sobre todo, lo que sí que quiero transmitir es que se demuestra que es útil si se hace bien y con rigor, porque te anticipa y te permite planificar y te ahorra costes y te ahorra dolores de cabeza, lo que ponía al inicio, y algún infarto de alguno. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. No, al parecer no. Te damos las gracias, Salomé. Muchas gracias. Te agradecemos esta exposición como parte de este ciclo de Voces del Consejo. Agradecemos la presencia a todos a este webinar. En nombre de la Cámara Española de Comercio, les agradecemos todos por su atención y por el tiempo. Los invitamos a estar pendientes a las demás acciones, servicios y eventos que tendremos durante este mes y lo que resta del año. Muchas gracias. Hasta luego.